Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 63 del libro del profeta Isaías, de los versículos 7 al 14 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La misericordia para con su iglesia. La misericordia para con su iglesia. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 7 al 14. Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Él dijo: ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente lo rescató en su amor y su misericordia lo redimió, lo levantó y los tomó en sus brazos a lo largo de los años. Pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Entonces recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar, con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés levantó su mano, el que dividió el mar delante de ellos y se hizo famoso para siempre? ¿Dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar? Eran como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar. Al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. Su misericordia para con la iglesia. Las necesidades urgentes de Sión. Oración del pueblo y respuesta del Señor. Esta sección registra una patética oración del remanente judío y la adecuada respuesta del Señor. Isaías escribía a los exiliados que estaban en Babilonia, quienes no encontrarían ninguna esperanza en medio de su situación. No percibirían cómo Dios podía ayudarlos en su angustia. Sin embargo, al recordar la manera en que Él ayudó a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud en Egipto, les traería ánimo para seguir suplicando a Dios que lo sacara de su esclavitud. El Señor respondió a su oración y les explicó que su pecado era el que había ocasionado su aflicción y prometió que los libraría y traería de regreso al reino prometido. Es este mensaje, esta comunicación, esta charla que tiene con el remanente fiel. Desde el versículo 7 hasta el capítulo 64 habla el resto fiel, en acentos contritos de confesión, pidiendo que Jehová vuelva a manifestarse a su favor conforme a su misericordia pasada. La redención de Israel del poder de Egipto, juntamente con el tierno cuidado que Jehová mostró a favor de su pueblo en el desierto, se describen en términos conmovedores, destacándose el hermoso versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Así, cual pastor divino, Dios había conducido a los suyos a través del mar, buscándoles los pastos y las aguas tranquilas de valles protegidos. Es esta respuesta también del Señor, la oración del pueblo y la respuesta del Señor. Esta sección registra así esta respuesta de parte de Dios. Así también el pueblo estaba
en oración. Este pasaje nos permite sentir los latidos intercesores del corazón del profeta. Isaías se identifica con la vida y la suerte de su pueblo. Al mismo tiempo, asume el papel de uno de los recordadores del Señor y recuerda las relaciones históricas de su pueblo y Dios. La oración, aunque proferida por el profeta, puede vocalizar también la preocupación de una minoría santa que permanece aún en Judá. Sin embargo, el pueblo de Dios en oración involucra en primer término al profeta. Isaías tenía un fuerte sentido de culpa de la nación. Ve al pueblo sumido en la idolatría y la impiedad, incapaz de comprender la presencia divina o apreciar las grandes promesas de Dios. Sin embargo, hará un esfuerzo más para salvarnos por medio de la oración intercesora. No hay razón alguna para no atribular al mismo escritor. Luego pasa a señalar que se repiten en el pasaje algunos pensamientos muy característicos del profeta. Las 7 estrofas en hebreo nos presentan algunos elementos de aquí hasta el capítulo 64. Al menos 7 estrofas. Una retrospección histórica. 2 estrofas del capítulo 63, versículos 7 al 10 y versículos 11 al 14. La petición, 3 estrofas. Capítulo 63, versículos 15 al 16, 17 al 19 y 64, versículo 1 al 5. Y la confesión, capítulo 64, versículos 5 al 7, y la apelación final, capítulo 64, versículos 8 al 12. También es válida la sugestión que tenemos de alabanza, narrativa y súplica. Es muy probable que Isaías haya compuesto la oración para una de las épocas de ayuno, la oración en Judá. Hay en ella la consistencia de la personalidad corporal de la nación, el recuerdo de la herencia de la nación y la confesión de la culpa de esta misma. Es una procesión de la pluma y la mente más grande de los profetas hebreos. Hay una acción de gracias por todas las bondades, por todas las misericordias recibidas, por esta situación que están viviendo. Según el Salmo 50, esta es la manera de dirigirse a Dios y especialmente por aquellos que se han olvidado de Él. Es un cántico de la misericordia de Dios. De las misericordias de Jehová haré memoria. Hay en el versículo 7 esa condición. En la Nueva Traducción Viviente dice: hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. El traer a la memoria los actos de misericordia de Dios, según todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros, revivirá nuestro aprecio de su bondad, misericordia y amor. Escuchad mientras relato nuevamente la historia de la misericordia del Señor, que renombre el Señor ha alcanzado, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, toda la riqueza de bendiciones de su amor perdonador, su abundante piedad han volcado sobre la raza de Israel. Aquí la palabra hebrea clave es chesed, que ha sido traducida diversamente como amor constante, misericordia, amor leal o merced. En este pasaje lo podemos entender o lo podríamos entender como actos de amor. Estas son las cosas acerca de Dios que el profeta quiere celebrar y conmemorar. De aquí el versículo que empieza y termina con énfasis sobre este
término significativo. También está la repetición de ha dado y ha hecho, según el hebreo gamal, el triple uso del nombre de Dios y la frase conforme a, según y según. En el versículo 8 vemos ahora un elemento adicional, el Padre Eterno que adopta y salva. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Aquí está la adopción de Israel como sus hijos en Egipto, arriesgándolo todo en su confianza, en fidelidad básica de ellos como hijos que nunca juegan en falso. Aquí tenemos la fe de Dios en el hombre. Podemos confiar en Él porque primero Él confió en nosotros y fue su Salvador. Así se convirtió en liberador de ellos. El Redentor compasivo en el versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Sus angustias comenzaron en Egipto, tan pronto como se levantó otro faraón que no conocía a José. Algunos comentaristas traducirían el hebreo en todas sus aflicciones. Él no fue un adversario para ellos. En toda su opresión, Él no fue un opresor. Siempre que ellos fueron afligidos, Él mismo sintió aflicción y el ángel de su rostro los liberó. En su amor y su misericordia, Él los redimió, los levantó y los llevó todos los días de la antigüedad. Ahora, el misterio de que Dios comparte las aflicciones de los hombres se nos ha aclarado en Cristo. Esto se insinúa cuando el profeta dice, el ángel de su faz lo salvó. Esta expresión no ocurre en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Podemos preguntar, ¿qué y quién es el ángel de su faz? Ciertamente no puede ser otro que el ángel del Señor, Malach Yahvé. No se trata pues de un ángel o un arcángel. Recuerde que la misma palabra ángel significa mensajero, sino de la personificación misma de la presencia divina. Dios no envió un sustituto, no lo salvó por medio de un enviado o mensajero. Fue su propia presencia la que les trajo liberación. Tenemos aquí pues una insinuación de la actividad preencarnada de la segunda persona de la Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad se revela en el Nuevo Testamento, pero la luz de esa relación irrumpe ya en el Antiguo. El que es llamado la faz de Dios, Panim, no puede ser menos que aquel por quien Dios ve y a la vez es visto. En su amor y en su clemencia los redimió. En Éxodo se nos dice que Dios descendió a liberar a su pueblo de Egipto. Los compró así para que fueran su posesión privada y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Como un padre lleva a su hijo, os tomé sobre alas de águilas. Recuerda al águila madre enseñando a volar a sus pichones. Así los llevó Dios en seguridad a través del desierto. Pero en el versículo 10 vemos al Espíritu Santo enojado. Mas he aquí ese terrible adversario que presenta en la actualidad en contraste con lo que debiera y pudiera haber sido. Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, su Espíritu de santidad. La palabra santo debiera ir con mayúsculas, lo mismo que espíritu. He aquí otra intimación de la Trinidad, pues se observa una nota que su Santo Espíritu está enojado, lo que muestra que el profeta lo concebía como una persona. Es un preanuncio de la verdad de la personalidad trina, de la unidad de la deidad. Fueron rebeldes contra el Espíritu Santo y lo enojaron, resistiendo a las solicitudes de su gracia y ofendiendo su naturaleza santa al hacer mal, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Cuán mejor es ser hallado al lado de Dios en los asuntos de la vida que causar que quien debiera haber sido nuestro defensor se convierta en nuestro adversario. La consecuencia inevitable de resistir al Espíritu Santo es que el Señor también se vuelve adversario de aquel que le resiste.
La palabra él aparece enfáticamente frente a la frase peleó contra ellos. Cuán terrible es tenerlo a él como adversario. Como dice en esta porción, debemos entender que lo que enojó al Espíritu Santo fue la falta de santidad de su pueblo, y esto implicaba un cambio en la manifestación del amor divino, que ahora se veía compelido a mostrarse como ira. La segunda parte del versículo 11 al 14 es un recuerdo de las liberaciones conocidas, pero se acordaron de los días antiguos. Es un día de esperanza para el apóstata cuando en medio de sus dificultades recuerda aquel tiempo de gracia y la anterior liberación de Dios. La liberación de la esclavitud y el don del Espíritu Santo es y siempre ha sido una doble obra de Dios. Notemos la pregunta, ¿dónde está? Enfoca la atención sobre cada una de esas partes. Primero, el bautismo en Moisés, en la nube y en el mar. Luego, el Espíritu Santo en ellos. El pueblo, si analizamos los versículos 11 y 12, tenemos la liberación del mar, la dinámica en medio de él, su Santo Espíritu, la defensa, dividió las aguas y la distinción, el hombre perpetuo. ¿Dónde está el que les hizo subir con el pastor de su rebaño? Muchos manuscritos tienen la palabra pastor en plural. Esto probablemente incluiría junto con Moisés a otros como Aarón y Miriam, el que puso en medio de él su Santo Espíritu. Traduce en la versión moderna, él puso dentro de ellos su Espíritu Santo, el que los dio por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Se puede traducir el que hizo que su brazo glorioso fuera a la mano derecha de Moisés. Pero aquí también el brazo del Eterno está personificado como alguien que estaba pronto para sostener a Moisés si éste hubiera tropezado. La camaradería de Dios en nuestras luchas está a nuestra disposición si confiamos en Él, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Los poderosos hechos que Dios hizo dan a conocer su naturaleza. Todavía hoy, lo sobrenatural es lo que revela al Ser Supremo. En los versículos 13 al 14, se expresa una maravillosa seguridad cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud, tan confiadamente como ovejas en la pradera. Notemos el nombre perpetuo en el versículo 12 y el nombre glorioso en el versículo 14. La traducción dice, pasaron a través de sus aguas con paso seguro como un caballo que es guiado a través del desierto, cuidadosamente como un conductor en alguna traicionera ladera. El Espíritu del Señor guió a su pueblo. De esta manera los trajiste al hogar y te ganaste honra. En la expresión, como un caballo por desierto, como caballos en una llanura, el hebreo indica una vasta pradera cubierta de pastos, no un desierto árido. Podría suponerse que Israel hubiera hollado con pasos inciertos, y temblorosos el extraño camino sobre el fondo del mar, sobre el cual el hombre nunca había puesto el pie, con las murallas de agua detenidas a mano derecha e izquierda. Pero no fue así. Rápida y seguramente como el caballo del desierto recorre el desierto llano y liso sin vacilar, así marcharon sobre ese extraño peligroso camino, como una bestia que desciende al valle, como un rebaño de ganado desciende de las colinas a la rica pastura de los valles. El Espíritu de Jehová los pastoreó, el Espíritu de Jehová los guió al descanso. Así pastoreaste a tu pueblo en una disciplina de la conducción divina, para hacerte nombre glorioso, para ganarte renombre y gloria. Todos estos elementos lo conducen al instante de la oración del pueblo. Y no culmina aquí, como hemos visto, culmina hasta el capítulo 64. El profeta
hablando del remanente que está en cautiverio, busca liberación de su penosa condición. Primero recuerda los tratos pasados de Dios para con la nación. Jehová no ha mostrado más que misericordias, grandes beneficios y piedades. Dios les ha llamado como su pueblo, aunque ya sabía con anterioridad lo que harían. Así se le presenta como considerando impensable que ellos le dejasen jamás para volverse en pos de otros dioses. La primera parte tiene las características de un salmo que rememora con nostalgia la historia pasada del pueblo de Israel y la intervención milagrosa de su Dios para librarlo de sus opresores. La segunda parte es la intercesión del profeta a favor de su pueblo en la condición lamentable en que se encuentra. El profeta nos habla en estas condiciones. La última parte de este capítulo y todo el siguiente parecen expresar las oraciones de los judíos en su conversación. Reconocen las grandes misericordias y favores de Dios a la nación, confiesan su maldad y dureza de corazón, suplican perdón y deploran el miserable estado bajo el cual han sufrido por tanto tiempo. El unigénito Hijo del Padre se convierte en el ángel o mensajero de su amor. Así lo redimió y lo sustentó con ternura. Pero ellos murmuraron y resistieron a su Espíritu Santo, despreciando y persiguiendo a sus profetas, rechazando y crucificando al Mesías prometido. Toda nuestra consolación y nuestras esperanzas surgen de la presencia del Señor. Todas las misericordias y temores de nuestros pecados. Pero Él es el Salvador, y cuando los pecadores buscan al que en otros tiempos se glorificó salvando y apacentando su rebaño adquirido y guiándolos a salvo a través de sus peligros, y les ha dado su Espíritu Santo para prosperar los trabajos de sus ministros, hay una buena base para tener esperanzas de que están descubriendo el camino de la paz. Es Isaías quien ora por liberación. Todas las bendiciones que el profeta de Dios prometió yacían aún en el futuro. En la época de Isaías, la realidad de la vida en Jerusalén era todo menos una existencia gloriosa, gozosa o triunfante. El pecado aún acechaba sus vidas. La codicia, la envidia, la ambición y la ira entorpecían todas sus relaciones. La embriaguez y la inmoralidad sexual les proporcionaban un placer temporal, pero luego volvía la amargura en las fauces de la culpa y la miseria, y en la medida en que esos placeres pecaminosos eran solo un desperdicio de vidas y energías, la muerte seguía triunfando sobre los esfuerzos humanos. En el mundo de la historia y la política, el ejército asirio pudo haberse retirado en la época de Isaías, pero con el tiempo iba a aparecer una nueva amenaza. Eran los babilonios quienes iban a venir a destruirlo todo. Todas esas realidades parecen muy similares a las actuales. Algunos afirman que Isaías no pudo ser el autor de esta oración, sino que provino del corazón de algún exiliado judío de los babilonios que habían sido llevados cautivos. Estas situaciones nos hacen pensar que el profeta de Dios escribió del Mesías 700 años antes de que apareciera, y pudo muy bien haberlo hecho por medio del Espíritu Santo, de manera que esta oración pareciera haber sido pronunciada por alguno de los exiliados. Nosotros creemos que Dios le dio a su profeta la capacidad de ver el futuro, y el mismo pensar persiste a través de todo este comentario, así que no vemos aquí razón para cambiar de parecer. Es indiscutible que la plegaria encaja con la situación en la que se vería un deportado en Babilonia, pero también se ajusta a la situación en que se encuentra el creyente mientras vive en este mundo. Las grandes promesas de Dios lo esperan en el futuro, más allá del pecado, de la muerte, de la violencia, los esfuerzos y los problemas.
A través del tiempo, siempre que los escogidos de Dios han experimentado ese tipo de situaciones, se han vuelto a Él en oración. Este es un ejemplo de la plegaria que exhala angustiosos suspiros humanos. Como todas las oraciones hechas por los fieles de Dios, esta oración por la liberación está anclada en una profunda fe, y quien la hace conoce la bondad divina. Estos versículos inunciales anuncian las grandes misericordias de Jehová. La historia del pueblo del Dios del Antiguo Testamento nos dice que el Señor los liberó de Egipto, un acontecimiento que la mayoría de los judíos celebran anualmente. Dios alimentó a su pueblo en el desierto, les dio tierra propia y además la victoria cuando no tenían esperanza de vencer. Él los protegió y los reclamó como pueblo suyo. Jehová quiso crear hijos que no fueran falsos para con él. Cada hijo de Dios aprecia profundamente el versículo 9, el cual podemos aplicar en primer lugar a la historia del trato de Dios con su pueblo del Antiguo Testamento. Él se había acongojado por sus aflicciones en Egipto. Moisés escribió: los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos. Desde lo profundo de su servidumbre, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los conoció Dios. Él los sacó de Egipto, los cuidó a través del desierto y a lo largo de toda su historia. Jehová envió el ángel de su presencia delante de su pueblo, y si no hubiese sido por su misericordia y su gracia, el pueblo se habría destruido a sí mismo, o hubiera sido aniquilado por sus enemigos. La milagrosa liberación de las manos del ejército asirio en tiempos de Isaías vino a ser el último capítulo en la larga historia de los cuidados de Dios para con su pueblo. Al final, hemos de observar la misericordia de Dios para con su iglesia, como también un cuidado especial por aquellos que invocan su nombre. Hace enojar al Espíritu Santo en el versículo 10, sin embargo, este pueblo. Hacer enojar, contristar al Espíritu Santo es frustrar voluntariamente su dirección al desobedecer o rebelarse. Isaías menciona la obra del Espíritu Santo más que ningún otro escritor del Antiguo Testamento. Así, nosotros somos pueblo escogido, nación que ha sido llamada a ser santa. No contristemos, pues, al Espíritu, y recordemos las misericordias, las grandes misericordias que Dios ha obrado a nuestro favor, y que ello sea motivo suficiente para alabar y bendecir su grande nombre. Oremos. Padre nuestro, Señor y sustentador de la vida, gracias te damos, Padre, por este tiempo que nos permites vivir, por este tiempo en que nos permite, Señor, reconocer todas las cosas que tú haces a favor nuestro. Permite, Padre, que de esta misma forma también podamos, Señor, hoy acercarnos a tu trono de gracia y reconocer, Padre, que todas las cosas, que todos los elementos del universo, tú los gobiernas por tu mano, Señor, y que por tu sola voluntad, Señor, las cosas son hechas. Padre bendito, permítanos ahora sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, para poder comprender los tiempos y las sazones que se están viviendo. Y Padre, permítenos también que con ahínco estemos predicando de tu palabra, que compartamos de tu mensaje con aquellos, Señor, que están lejos de ti, con aquellos que están en la oscuridad y aquellos, Señor, que perecen en sus propios pecados. Permítenos compartir con ellos también la luz de tu evangelio y que un día puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador y obtener la dádiva perfecta en Cristo Jesús, que es la salvación y la vida eterna. Padre, ponemos delante de tus manos, delante de ti, Señor, estas oraciones, estas peticiones, para que tú las consideres y obres según tu voluntad. Sabemos, Señor, que has de atender a nuestras oraciones, a nuestras súplicas,
y permítenos también, Señor, ser obedientes en todo lo que demandas de nosotros. Padre bendito, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor inagotable y porque siempre estás cerca de nosotros. Todo ello y todo esto lo clamamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.